Allinchamusqas kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichik llaqtamanshi Nogales kasani. Qankuna yachankichik ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis. Kunan qhawarillasumpuni kay Diabladata ñawpaqta qhawarqanchis primer partita hinay. Kunan kay tukuchisun kay segunda parte kay Diabladata. Kunan parlarisaqraq runa masinchista castellano gallo. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que disfruten junto con nosotros la Diablata, el relato de la Diablada ferroviaria. Y hemos hecho la primera parte, la segunda parte es esta porque es un poquito largo, porque aquí más que todo en el relato trata de los 7 pecados capitales, ¿no? De cómo se extermina, cómo extermina el ángel mediante el relato y le somete a todos los pecados. Entonces, eso vamos a ver porque además es importante saber que nuestro folclore tiene este tipo de costumbres, o sea, todas las tradiciones y todo eso vamos a ir viendo, porque aquí también el folclore está metido porque es la canción, tanto las vestimentas, todo eso está en todas nuestras danzas y folclore y en todos los ritmos que se van creando en nuestro país. Noqanini llaqtamasis qankuna chakichiña imaynatachus kaypi surinku Ururupi Diabladata kunan ñawpaqta nirqaykichis no mana yachanichu sikichis manachus kay relato ruwakun manachus mana yachanichu entonces qankuna yachankichis chay parlarimunkichismi. Kunan qhawarikusun kay iskay pecadutaña wañuchin kunan a ver ujiskay kinsa tawa pisqa pecado faltan chayta qhawarisunqa. Qhawarini. Y adquirir riquezas ajenas, inquietando los corazones, ánimo de tenerlo todo, que aplaste injustamente al prójimo querido, la falsedad y el engaño causa la satisfacción de agradar lo ajeno, con promesas mentirosas, la perfidia, la deslealtad, la alevosía y la burla son mis compañeras. ¡Oh, dispensato de mí! Por todo ello padezco tormentos crueles y no tengo perdón. Déjame el arcángel Miguel, que me aleje los más profundos infiernos. La lujuria, símbolo de la impureza, obscena tentación del cuerpo enfermo, reptil, delicioso abrazo y destruye la voluntad del ser. ¿Dónde está la lujuria? Vengo con el apetito inmundo de los países carnales. No respeto mi castidad ni pureza. Amar el buen deseo. Pureza va a ser pureza la lujuria. El hombre espíritu y a las cosas divinas. La pasión de la carne y los deleites y miramientos incestuosos. Arcángel Miguel, me encuentro triste, ni empedernido de esta mancha la verdad de los negros. ¡Oh, desgraciado de mí! Tengo suficientes tormentos de mi deseo, jamás satisfecho. Dejarme ir a las profundas sendas, donde moran el crimen y la iniquidad. Dejadme ir, dejadme ya. Ahora falta 3 más. 3 pecados más.
venganza, pasión que mueve hasta la esencia del enojo, la rabia, rencor y odio que no tiene control. ¿Dónde está la ira? ¡Oh, fiesta la ira! La indignación del odio a un sentimiento de venganza. Fuera fácil, ¿no? Así eliminar todos los 7 pecados capitales, como se dice. La avaricia, la lujuria. Y aquí es que yo no, a veces me pongo a pensar, digo, si los seres humanos empezáramos un poquito a eliminar cada una de esas cosas, yo creo que este mundo funcionaría mejor. Esta es una demostración, ¿no? De cómo el ángel va sometiendo a cada pecado y nosotros teníamos que someter el pecado en nuestro ser, ¿no? Eso sería bueno. No ganini llaqtaman simenatech kay ángel kay 7 pecados ta sapa uqta wañuchisan, pero nini ichapis kay kawsaypi noqanchis runahina noqanchis sapa uqpi imachus tiyan mal chayta hina wañuchisunman cosachakaman porque wañuchispa astawan sumaq runa masinchikwan entiendenakusunman sumaq apakusunman kawsayta sumaq kananpaq. Entonces chaylla noqa umachakuni umaypi qankuna imatachus piensamunkichis chayta nimunkichisman. A ver, uyarinallapuña. Sentido miserable que no tiene control. Esta es una maldición que pesa sobre mí y me impide ver la cara de Dios. Nunca pude volver a la serenidad, no conseguí la misericordia del Altísimo. Por eso estoy el último culpable de haberlo. Arcángel Miguel, no dejes que vea mi rostro. Déjame ir a mi refugio, donde sufro de rabia, con tierra maldita, déjame ir, déjame Benito, déjame. Pobres plateros, que con nada satisfacen las ansias de comer. Dos faltan. Cerdos, dominados por la potencia, jamás satisfechos con la comida y bebida. Este es el ejemplo. ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está la duda? La gula, la maldita gula. Por eso hay tanta gente obesa. He olvidado la virtud, la familia, los buenos efectos, los buenos impulsos por el deseo animal de la carne y saciarme de alcohol y manjares. Vivo pensando en masticar, en calarme hasta que la grasa rebalse por mis labios y el vino se eche sobre tus mejillas. Estoy bien atenta yo ahí mirando. Sobre el
creo que si en esa época, o sea, supongamos que hubiese existido el diablo y el ángel y los 7 pecados, hubiese eliminado realmente todos los pecados, yo creo que hoy en día estaríamos bien, pero como ven, ha dejado ir a cada uno como si lo estuviera perdonando, como creer que cambiarían, ¿no? Pero parece que no hemos cambiado en nada, porque la gula, si se dan cuenta, hay gente que come por ansiedad y aunque estén llenos, se van comiendo más, empiezan a engordar. Todos los pecados tienen su consecuencia. A eso me refiero. Todo acto de un ser humano lleva su consecuencia. Entonces, de todas las decisiones de nuestras vidas que hacemos, las consecuencias son o buenas o malas. Y de las buenas o aprendes o vuelves a cometer y no cambias y sigues haciendo los mismos errores. Entonces cada uno nos tenemos que dar cuenta que siempre es una lucha entre el bien y el mal en esta vida. Lo importante es el que decide, somos nosotros, si ir por el bien o por el mal. No ganin ni llaqtamasis, que hay pecados que hay ángel perdonan, imagina, y mana, porque sapaunin noqas ripuyta munani saqepullaway dejaway nin, noqas riyta munani dejaway. Entonces ángel perdonan imagina saqen ripunan, dejan ripunanta. Pero noqanini kay kawsaypi hina charaykuscha hina kanchis noqanchis runas pecaduyuq imarayku mana chayta wañuchinchu pay ángel mana wañuchinchu. Entonces noqanchis charaykus a veces canchis avariciosos, codiciosos, lujuriosos, lujuria, engaño, warmiwan iskay warmiwan tukuy imapurina chanta gula nin gula mikhusqa saksasqapis kanchis sikipun mikhuy munanchis chaypis gordo chay pecado castigo gordo chay castigo hina. Pero a veces runas mana ansiedad waq onquytañataq hap'ikunku chayraykus mikhunku tukuy ima ruranku. Pero chayraykus nini sapa huk decidinan tiyan imachus cosa kawsayninpaq bien nin o mal, paychik llana hina runa hina. Entonces uyarikusunchis imapichis tukuy. Por el vicio de la envidia, no miden con celestiales. ¿Dónde está la envidia? ¿Dónde está la envidia? Imagínate un cachinche hina tapuniri. Lo que digo, cómo salta. Yo soy el pecado capital más infame, sin temor alguno de esa ronda. Disculpo méritos, que el daño contra mí surge. Yo manejo la murmuración, la calumnia y el odio. Lleva la gloria y la incitado crímenes y odios. Tanto como la casa del pobre. He causado más daño que ningún otro diablo. Soy lo más miserable de la existencia. Y por eso tengo la cara amarilla de envidia. Sobre mí pesa la maldición eterna, que no es terrible como mi propio veneno, que te trago en medio de los sufrimientos atroces. Tú, arcángel Miguel, déjame ir, sé que mi presencia me recoja. Déjame recorrer el alto donde yo mismo me devoro, en una sorda envidia. ¡Ay! ¡Ay!
loco. Ay, qué diablo más perezoso, con razón. Ay, Dios. Yo hubiese querido seguir viendo, estaba tan atenta y... Pero para que vean, es uno de los videos más antiguos que he encontrado del relato. Hay ahora actuales, de hace 2 meses así. Hay un corto también de cómo se creó el relato, así si ustedes quieren ver, podemos, ustedes pídanlo, vamos a ver, pero si no, ya cuando haya un poquito de tiempo así, yo voy a volver, voy a subirlo porque a mí me interesa aprender de nuestras culturas, así también para que aprendan las personas, se interesen, la gente joven y no se pierda nuestra cultura, porque si nosotros no tenemos en la mente información, se olvida las costumbres, las tradiciones. Es por eso que es muy importante leer lo que está en Wikipedia, todo eso, para que tengan grabados en sus cabezas y cuenten por lo menos a sus hijos de cómo es la Diablada, cómo se originó y todo eso. A ver si más adelante encuentro otro vídeo más antiguo, no lo sé, y ya lo traeré. Poco a poco así iremos interactuando. Ustedes también, si no son de Bolivia, son de otros países, también sus culturas podemos aprender. Aquí estamos para aprender, para disfrutar de todo lo que conlleva este mundo que es tan grande. Entonces, hasta aquí, den like, dislike, suscríbanse, comenten y compartan. Y hasta otro vídeo, ya es muy tarde aquí, hasta mañana. Llaqtamas kaykamalla qankunapas yachankichis ña pich imatachus qillqamunkichis qillqamunkichisma chantapis qankuna qhawaymunankichis chay película corto Diabladamanta chaytapis nimunkichisman sino ñawpaqman apamus noqa chantapis nini dar like, dislike, suscribikuychis, compartichis. Si qan mana kay Boliviamanta kanki Ecuadormanta, Argentinamanta, Chile, Perú, Brasil, todo Sudamérica igual llaqtasmanta entiendenkichis quechuata qankunapas pasachimuaychis videosnikichista imatachus qhawakuymunankichis, qhawakusunchis y kay kamalla kachun kaykamalla llaqtamasis.